Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio del podcast Marketing Digital. Soy Borja Girón, consultor SEO y podcaster de Marketing Digital, desde borjagirón.com y desde triunfacontublog.com. Hoy voy a hablarte sobre un tema muy interesante, sobre el futuro de Google, y te voy a tocar varios puntos que a lo mejor conoces y el último que te va a lo mejor explotar un poco la cabeza. Pero antes de nada quiero comentarte, no te voy a hacer spam por aquí, aunque podría, lo suelo hacer de vez en cuando. Bueno, en el episodio anterior te hablé sobre mi fracaso con el reto de Telegram. Y de hecho no cité dos cosas importantes, así que bueno, está bien que escuches varios episodios o los episodios seguidos. Lo primero de ello es que, aparte de todo lo que conté en el episodio, que si no lo has escuchado, escúchalo, seguramente te guste, no comenté que gracias a este fracaso creé una masterclass en triunfacontublog.com ofrecí más contenido enseñando a utilizar Telegram. Creé alguna masterclass más, pero es que además una de ellas enseñé a lo que había aprendido a la hora de hacer este reto. Así que, como tuve que aprender a utilizar Telegram y estuve investigando y creando pues este reto, pues creé esta masterclass enseñando todo lo que había descubierto. Hice pues una especie de mini tutorial de uso de Telegram. Así que, bueno, pues otra de las cosas importantes de beneficios, ¿no?, de esos fracasos, de saber sacarle su beneficio. No sé si estás escuchando, hay bastante viento, ya sabes que vivo en Conil de la Frontera y estamos ahora con Levante, con bastante viento durante esta semana y, bueno, he echado ahí, el tema es que tengo que mantener un poco la ventana abierta. Ha sonado un poco ahí raro, ¿no? He hecho un spray para matar unos bichos, que no quería decirlo, pero es que si no están ahí comiéndome, si no por la noche. Bueno, el caso. ¿Y qué más aprendí? Y otra cosa muy importante, y no lo comenté en el episodio anterior, como digo, una de las experiencias que descubrí es que a partir del segundo día, era un reto de 7 días, y a partir del segundo día muchos abandonaron. La gente que empezaba, que estaba muy motivada, que al principio dijo, sí, voy a estar aquí durante los 7 días, quiero empezar a emprender online por fin, pues no empezó, o ya dejó de hacer, hizo en el primer día, y el segundo muchos empezaron a abandonar, pero es que el tercero ya no había casi nadie, quedaron como, no sé, 20 personas o 30 de las 170 que se apuntaron. No recuerdo exactamente si eran 50, si eran 30, pero muchísima gente abandonó y dejó de hacer esos ejercicios. Bueno, ese ejercicio era un ejercicio o un par de ejercicios, bueno, de hecho era un ejercicio bastante sencillo en cada caso, pero que a lo mejor te llevaba 5 minutos pensarlo y escribirlo en el grupo específico donde podía escribir la gente y responder a las dudas, o responder de hecho a ese ejercicio, básicamente. Entonces, a partir del tercer día, mucha gente abandonó, dejó de responder y de hacer los ejercicios. Y esto me vino a la cabeza una posibilidad de por qué luego abandonó, o por qué fracasó luego el proyecto, o por qué no cumplió el objetivo inicial, básicamente. Y es que obviamente era gente que yo le estaba tocando el punto de ¿quieres emprender online? Por fin, de una vez. Siempre dices que no tienes tiempo, que no tienes dinero. Bueno, pues voy a resolver todas esas dudas y vas a poder emprender online. Y el punto es que estas personas son procrastinadores natos. El público objetivo son gente que abandona a las primeras de cambio. Y un reto de 7 días, pues obviamente, si es gente que ha abandonado su vida, su proyecto, sus sueños a lo largo de muchos años, pues imagínate un reto de hacer los 7 días seguidos, que es meterse y hacer un ejercicio durante 5 minutos. Imagínate a esta gente también para hacer un hábito, ¿no? Por eso hay estrategias que funcionan mejor para este tipo de personas, como a lo mejor un webinar de un día o de una hora específica, o de 2 días como mucho. Si hubiera hecho el reto para este nicho en concreto, pues seguramente tenía que haber sido un reto de 2 días. Más no, porque el tercer día comprobé que la gente abandonaba. Es como, tengo un podcast que se llama Marketing Digital para Podcast, y aquí, de hecho uno de los siguientes episodios trataré este tema, el tema de la permanencia a la hora de escuchar un podcast, que ahora es una de las estadísticas que nos da Anchor,
que es de Spotify, y que nos da también, bueno, hace ya tiempo Apple Podcast. Bueno, el caso es que ves que si un episodio dura más de una hora o menos de una hora, ves que la gente abandona un porcentaje mayor, o cuanto más dura el episodio, más gente no llega al final. Y hay un porcentaje que también pues abandonas y ves simplemente que el episodio dura más o menos, y ves ahí cómo va cayendo, ¿no? Que la gente ya deja de escuchar pasados 5 minutos, luego 10 minutos, y al final, si es más largo, escuchan menos, etcétera. Bueno, incluso hay gente que no los escucha directamente, pasamos a un tiempo de permanencia de 0, porque pasa de la hora, o de la media hora, o del tiempo que sea, y eso es importante saberlo, saber ese tipo de personas a las que estás llegando. Eso es fundamental, porque como digo, en este caso, si estamos hablando con procrastinadores natos, con gente que tienes un producto, una solución a un problema, pero que sabes que parte de ese problema está en que abandonan sus proyectos, abandonan todo, que no son capaces de tomar acción, que en cuanto dices, no, lo haces hoy y mañana, ahora sí, pero ya mañana, es que yo mañana tengo que ver la serie de Netflix, o es que tengo que salir a pasear al perro, o es que ahora mismo no tengo dinero, es que no tengo 10 euros, no. Gente que busca excusas para todo. Entonces, si ese es tu público, pues obviamente tienes que contar con ello, tienes que saber ese problema que tienen y saber cómo actuar en ese caso. O si son médicos que trabajan por las mañanas, pues el reto no lo lances por las mañanas, porque están trabajando y no van a poder dejar esas prioridades que tienen. Y para algunas personas, pues unas prioridades son su trabajo, otras son Netflix y otras son lo que sea. Entonces tienes que tener esto muy en cuenta a la hora, como digo, de buscar ese público y de lanzarle una solución. Y de hecho yo creo que fue uno de los problemas a la hora de lanzar el reto para solucionar el problema que de por sí este público son gente que abandona sus proyectos, que ya lo he visto, que es el producto, este cursito o este reto está hecho para este tipo de personas, pero obviamente estaba mal planteado. Y puede ser otro de los problemas por los que al final fracasó el proyecto o este primer lanzamiento, que como digo, en un futuro pues ya he ido aprendiendo cosas y tendré que seguir aprendiendo cosas, pero bueno, puntualizar esos puntos porque no los dije en el episodio anterior, y tú que has escuchado el episodio anterior y ahora ya lo sabes. Con respecto al futuro de Google, esto es muy importante. Me he marcado 4 puntos para que veas, y luego además voy a tocar otra cosa, un extra, que es distinto ya al futuro de Google. O sea que vamos a meternos ahora con lo de Google y luego con esto otro, que es un email que me han mandado, que lo pedí yo y que quería entrevistar a esta persona, pero no puede ser porque está bastante ocupada, pero he conseguido que me responda a algunas dudas que puede ser muy interesante con respecto a los episodios 74 y 80 de la estrategia esta que comenté de lanzar un libro en papel de marketing. Pues luego lo leo. Bueno, el caso, el futuro de Google. 1. Los resultados, según esto es el futuro de Google según lo que yo estoy viendo, según la evolución, según varios datos, según estudios, etcétera. Bueno, el caso, ahora mismo, ¿qué tenemos? Google, que cada vez, según estamos viendo el pasado y el presente, cada vez ofrece más resultados en el propio Google. Esto ya lo llevamos viendo bastante tiempo, bastantes años incluso. Y esto quiere decir que si haces una búsqueda, si buscas ¿qué hora es? Pues no te va a una página web donde te dice la hora, sino que ya Google te lo muestra. Si buscas ¿qué tiempo hace? Pues ya Google te dice el pronóstico del tiempo, el tiempo que hace en tu localidad. De hecho, lo hace automáticamente, sabe dónde estás y te pone, no tienes que buscar ¿qué tiempo hace en Madrid? Y te pone qué tiempo hace en Madrid. No, basta con buscar qué tiempo hace, o incluso tiempo, y ya te pone ahí la predicción del tiempo y el tiempo que está haciendo en estos momentos en tu ubicación, si la tienes activada, obviamente. O si buscas mejores películas, mejores series o actores, el nombre de un actor, te da ya los datos en el propio Google sin tener que hacer clic en ningún ni anuncio, ni siquiera en los resultados naturales del propio Google. Esto es un punto clave y esto está pasando cada vez más. Esto quiere decir que la gente obtiene el resultado a lo que está buscando en el propio Google y cada vez en un porcentaje mayor. De hecho, yo creo que, bueno, esto ya no, te voy a decir un dato aleatorio que me parece recordar, pero no estoy completamente seguro. Hay un mosquito aquí, voy a cerrar la puerta. Bueno, no estoy completamente seguro, pero creo recordar que ahora mismo está... Bueno, te voy a hacer el dato, es que me suena demasiado. Bueno, en torno al 50% de si hace una búsqueda a la gente... Del 50% de las búsquedas la gente no hace clic en ningún sitio, para que te hagas una idea. No estoy seguro de este dato, lo tendré que revisar y contrastar, pero me parece recordar que era algo así. No obstante, ahora mismo me suena demasiado que la mayoría de la gente, o sea, que el 50% de la gente ahora mismo haga una búsqueda y ya no haga clic en ningún resultado natural.
No sé si tienen en cuenta este dato a publicidad o no publicidad o solo resultados de Google, no lo sé. Bueno, el caso es que cada vez hay más búsquedas de este estilo. Y no sé por qué había puesto aquí, por ejemplo, vuelos, también había puesto películas y no sé por qué vuelos lo había puesto antes y no salía. Vale, bueno, por ejemplo, si haces una búsqueda de vuelos, vuelo Madrid-Barcelona, pues te salen directamente los resultados y puedes contratar directamente casi con Google. Vale, eso sería el primer punto para analizar qué está pasando, qué ha pasado hasta ahora y la previsión de lo que va a llegar, que cada vez más resultados en el propio Google. Eso quiere decir menos visitas en SEO en algunas temáticas. Esto es importante. Si te dedicas a vuelos, a películas, a temas del tiempo, si tienes una página web del tiempo, pues cada vez vas a recibir menos visitas. O sea que es muy importante la temática. Esto es clave también, ¿vale? Muy importante, porque hay algunas temáticas que no, que Google... Bueno, que no, la mayoría, la verdad que cada vez más sí. Esto quiere decir que en algunos casos va a tener la solución ya total y el usuario va a responderla, pero en otros casos el usuario va a tener la posibilidad de consultar algo más. Esto quiere decir ahora mismo, por ejemplo, los carruseles que está añadiendo o los acordeones, de hecho, ¿no? Bueno, carruseles también hay que se desplazan de izquierda a derecha, imágenes y todo esto, o vídeos incluso que deslizas y vas viendo los vídeos. Pero a lo que me refiero es sobre todo a los acordeones, esta serie de preguntas que haces clic y se despliegan más preguntas o se despliega esa pregunta a la que has hecho clic, pues esto ya está pasando y está cogiendo contenido de prácticamente cualquier temática. Eso quiere decir que si buscas qué es el SEO, tienes que leer contenido. Pero Google lo está ofreciendo directamente en el propio Google. Si pones ¿qué es SEO? Pues te coge el primer párrafo y te dice, el SEO son técnicas para salir bien posicionado en Google, hay distintos factores y tal, y es muy importante los enlaces y el contenido. Ya está. Eso a lo mejor es lo que estaba buscando el usuario. Si quiere más, tendrá que hacer clic. Pero Google ya ha conseguido su propósito inicial y cada vez más, como digo, de que el usuario, si quería esa respuesta, ya la tenga en el propio Google. Y esto quiere decir que puedes hacer otra búsqueda en Google y quiere decir que hay más probabilidades de que hagas clic en sus anuncios o en sus productos. Y así ganan más dinero. Eso tenlo claro. Entonces, cada vez más este tipo de estrategias se pasan a otro punto. O al punto de que el SEO va a tener menos peso, por así decirlo, y va a estar más centrado no en Google, sino en buscadores. SEO al final son técnicas para salir bien posicionado en buscadores. No tiene por qué ser Google, pero obviamente Google es el que mayor peso tiene. Pero aquí en el SEO también entra SEO para Amazon, por ejemplo. Y aquí es donde a lo mejor puede haber una tendencia de muchos SEOs se especializan más en otro tipo de buscadores, por ejemplo, más rentables como Amazon. Imagínate que tú tienes una tienda de guitarras o de música, de instrumentos de música, y quieres vender tus productos en Amazon. Podrás contratar a un especialista SEO en Amazon, en ese buscador, para que si alguien busca guitarra eléctrica, aparezcas tú primero. Entonces, este tipo, yo creo que va a haber una evolución de SEOs hacia otros buscadores, ya sea Amazon, ya sea de Booking o de otro tipo de procesos donde haya más dinero de por sí, porque en Google pues hay búsquedas transaccionales, búsquedas a lo mejor de compra, pero hay búsquedas más de información, donde hay menos dinero. Obviamente si buscas qué hora es, pues monetizar eso es más difícil que si buscas comprar casa en Madrid. Entonces ahí es donde hay más dinero. O comprar guitarra eléctrica en Amazon, que ahí hay más dinero porque estás ya buscando. Buscas guitarra eléctrica en Amazon, ya implica que estás queriendo comprar o estás comparando una guitarra eléctrica. Implica dinero de por sí. Entonces, bueno, yo, bajo mi punto de vista, esta tendencia puede llegar o puede ir moviéndose hacia a este tipo de buscadores. Voy a apuntarlo porque no lo había apuntado. Se me ha ocurrido, de hecho, esto ahora mismo. Sí, sin más. Tendencia, otros buscadores, dinero. Venga, lo dejo por aquí puesto. Siguiente punto, búsquedas por voz. Esto también es un punto... Bueno, y con respecto a esto, obviamente, el proceso no es de la noche a la mañana. Si ves que van cayendo tus visitas, pues puede ser un poco de esto, pero normalmente no es eso, ¿no? Porque hay muchas más opciones. Las búsquedas son millones. Estamos hablando de millones de búsquedas cada día, cada segundo. De hecho, no tengo... hay una página web donde se puede mirar cuántas búsquedas hay incluso por país en cada segundo. Esto, que no te asuste y digas, pues entonces... No, o sea, estamos diciendo que pasamos a lo mejor de 100.000 millones de búsquedas cada tanto tiempo
a 90.000 millones cada después de 5 años y 80.000 millones después de 10 años. Eso quiere decir que vamos a tener cuidado, pero que no se nos va a caer el negocio solo por esto. Vale, bueno, segundo punto sería búsquedas por voz. Bueno, con este punto, como digo, o volviendo otra vez, vuelvo ahí, cuidado, porque la tendencia, por ejemplo, de Amazon, Amazon va a cambiar el sistema de afiliación de Amazon, creo que he hablado ya de afiliación de Amazon. En Estados Unidos van a pasar de un 4% a un 3%, y al final pues eso ya no renta. Cuidado, porque es que hay que tener los datos bien. Esto, como digo, son pinceladas que te doy, pero los datos completos son que solo en algunas categorías. Eso, por ejemplo, en Amazon. Entonces, no, si tú te dedicas a la moda y en la moda no cambia ese porcentaje, a ti no te afecta para nada. De hecho, te puede venir bien, porque hay gente a lo mejor que no lo sabe, no tiene todos los datos y deja de ofrecer afiliación. Y entonces, pues tú tienes más posibilidades de ganar más dinero. Bueno, siguiente punto, ahora sí, búsqueda por voz. Esto cada vez más, y de hecho sin darnos cuenta, que es como normalmente pasan las cosas. Pues de repente a mí, por ejemplo, Amazon, por tener Google Drive de pago, que eso creo que son 1,99 al mes por tener 100 gigas, no estoy seguro si es eso o menos. Bueno, el caso, yo pago a Google cada mes, o cada año hago el pago, y por estar suscrito me mandaron el Google Home, un aparatito redondito. Obviamente es para que te escuchen todo el rato y estén ahí monitorizando y sepan y analicen datos, porque si no, obviamente tiene que ser rentable. Y bueno, el caso es que las búsquedas por voz, entre que nos lo facilitan, que sale a Amazon también, tiene promociones, es mucho más... Bueno, nos lo ponen en bandeja y te vas acostumbrando a decir... Pues eso, la palabra de tal, ponme... No lo digo porque si no, bueno, puede decir Amazon, ¿no? O Alexa, ponme no sé qué. Ponme música. O ponme el sonido de un río. O avísame mañana a las tal horas. Pues estas cosas al final es muy cómodo. Yo estoy haciendo a lo mejor ejercicio en mi cuarto y puedo decir ponme música, sin más. Y no tengo que ir al móvil, darle al play, buscarlo, simplemente con la voz. Y esto es la verdad que te vas acostumbrando y es algo muy interesante. O decir qué hora es, preguntar qué hora es ahora. Pues este tipo de búsquedas cada vez más se van a hacer en voz. Y los móviles y estos tipos de aparatos nos lo van a agilizar el proceso. Así que también hay que tener en cuenta esto, que si tú preguntas algo y hay una búsqueda, normalmente te va a leer el primer resultado. Ya está, el único resultado. O sea, supongo que habrá casos en el que digas, dime 3 opciones, pero normalmente aquí va a haber un único resultado. Y esto cambia un poco el paradigma, qué palabra más rarita así de mola, ¿no? Borja sabe. Bueno, cambia un poco cómo funciona el tema de las búsquedas o cómo ha funcionado hasta ahora, hasta que aparecieron las búsquedas por voz, donde solo nos interesa el primer resultado, básicamente. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Siguiente punto, tema de inteligencia artificial. Y esto está llegando y acabará funcionando, y te lo comentaré en el siguiente punto, pero para que veas que cada vez los resultados son más personalizados a cada usuario. Ya estamos viendo que si hago una búsqueda del tiempo, no tengo que poner dónde estoy, si estoy en Cádiz, si estoy en Madrid, si estoy en Nueva York. Da igual, ya sabe Google, tiene unos datos previos, Google sabe las búsquedas predecedentes. Si yo busco, por ejemplo, Jaguar en Google y he estado buscando durante los días anteriores y comparando coches, pues seguramente ya me muestre resultados en base a la marca de coches. Pero si he estado buscando durante los días anteriores safaris, animales, etcétera, pues me mostrará información del animal. En base a, como digo, toda esa inteligencia artificial, incluso tendencias que pueda haber durante un cierto momento determinado, porque haya una nueva serie de National Geographic o cosas así. Entonces, todo esto de inteligencia artificial, de que el algoritmo ofrece resultados en base a distintos criterios, cada vez va a estar más implementado. Incluso el siguiente punto es que sería a lo que vamos a ir, la tendencia de Google y de otros sistemas, es que no vayamos a tener que hacer la búsqueda. Nosotros ya no vamos a tener que ir a Google y buscar el tiempo, no vamos a tener que ir a tal, sino que estas tecnologías van a saber qué necesitamos. Incluso al punto de saber que nuestro coche tiene ya tanto tiempo, o la televisión tiene tanto tiempo, y sabe que nuestra tendencia y que por el tiempo que tiene, por nuestras necesidades, vamos a necesitar comprarnos otro coche o otra televisión en tal momento, en un momento determinado que esta inteligencia artificial va a saber.
porque nos conoce mejor que nosotros, porque sabe qué es lo que hacemos, nuestros hábitos, nuestro poder adquisitivo, etcétera, nuestras necesidades, y en base a eso nos va a poder, sin hacer la búsqueda nosotros, sugerir o incluso decir: Borja, cómprate este Toyota Corolla, que es lo que mejor te conviene en estos momentos para tu vida actual. Porque si vendes este coche, el coche que tienes en este momento, y lo das a esta casa de coches, y este es el modelo que te conviene por el número de personas, por tu futuro, por el precio, por tu estilo de vida, etcétera, y tiene que ser este híbrido o este eléctrico, y por tus funcionalidades, por la casa donde vives, porque tienes tales necesidades, necesitas este coche. No vas a tener que hacer comparativas, no vamos a tener que buscar nada, incluso nos va a poder ofrecer, y este crédito es el que más se ajusta a tus necesidades y a tu situación económica. Si esta inteligencia artificial nos va a poder ofrecer este tipo de posibilidades, donde saben exactamente, y obviamente aquí entra el tema de confianza y seguridad, clave, porque si no, aquí seguramente entren o intenten entrar marcas, y seguramente esté esa parte, pero si realmente confiamos nosotros, y ese a lo mejor sentimiento de pérdida de posesión nos lo agilizan en cuanto a tiempo, a problemática, a decisiones, pues seguramente aceptemos, pasemos por el aro y digamos: vale, sé que a lo mejor Toyota está detrás o que otras marcas, pero al final me compensa, porque me conoce el algoritmo, me conoce la inteligencia artificial y sabe qué es lo que necesito. Y ponerme yo a pensar, que esto cada vez va a ser más difícil, sobre todo para ciertas temáticas, no me merece la pena y prefiero dedicar tiempo a otras cosas. Y aquí es donde puede haber un boom, un adiós a la publicidad tradicional. Lo dejo ahí caer. Lo he escuchado también este concepto en... no sé si quién lo ha comentado, ahora mismo no recuerdo si lo he leído en algún libro. Yo creo que lo he escuchado en algún podcast o algo así. Pero es que tiene todo el sentido del mundo. Y aquí es donde puede entrar el tema de saber cómo funciona el SEO en inteligencia artificial. Si antes te he dicho que los SEOs, pues, o el SEO, que al final menos búsquedas, la gente, la tendencia, el saber cómo funciona el SEO en este momento y saber cómo funciona el SEO con inteligencia artificial o en, como ya te he comentado, en otros buscadores más específicos de donde hay dinero detrás, esta profesión va a tener que renovarse, pero va a tener muchísimo más poder. Por eso te recomiendo que te apuntes a mi curso de SEO en borjagirón.com/curso. Si quieres, bueno, lo tienes ahí, pero no hablo de inteligencia artificial porque en estos momentos no sé cómo funcionará la inteligencia artificial, pero lo vamos viendo, como digo, cada vez más. Sé hasta el punto de lo que nos está ofreciendo ahora Google, que de hecho hay una lección específica donde te comento un poco qué resultados están ofreciendo. Si tienes una página web de vuelos, por ejemplo, de películas, pues tienes que saber que hay otros nichos a lo mejor más rentables, o tocarlos de una temática, con una temática o una visión en particular. Bueno, el caso es que el SEO con inteligencia artificial o el SEO en otras series de buscadores que no sean Google va a ser una tendencia que los profesionales del SEO, si quieren seguir trabajando en esto, tienen que moverse, y va a haber mucha más proyección y más dinero, porque al final es un único resultado, saber estar ahí, saber que te recomiende Google a ti, y esto implica mucho más dinero para el ganador. Bueno, creo que esto puede ser, como digo, un paradigma, otra vez la palabra, algo que vaya a cambiar muchísimo la forma de funcionar tanto de Google como de la publicidad, como de nuestra perspectiva o cómo estamos utilizando ahora mismo los buscadores, de forma que nosotros no tengamos que buscar nada, sino que sean los propios algoritmos, la propia inteligencia artificial, la que nos recomiende lo mejor para cada momento, incluso que haga las compras por nosotros, porque sepa que esto ya está, que en la nevera falta tanto y siempre lo compramos, y hace el pedido directamente para recibirlo en casa. Bueno, pues estas cosas ya están. Bajo mi punto de vista, es, como digo, hay mucha gente que especula, que dice que cosas de Google, del futuro de Google, pero bajo mi punto de vista estos son las tendencias o lo que más puede que vaya pasando, por lo que está pasando ya mismo y por lo que en un futuro seguramente pase. Y por último, antes de terminar, como dije, la pregunta, le pregunté de hecho a Javier de San Pedro, vi una publicidad suya, tiene un libro en papel que regala.
lo regala directamente. O sea, si lo quieres gratis, lo tienes gratis y hay que pagar los gastos de envío exclusivamente. Javier de San Pedro, el libro se llama Las nuevas leyes del marketing y lo tienes desde, no es publicidad tampoco, simplemente que en español, bueno, tenemos a Russell Branson que lo hace también esta estrategia y algunos otros, pero en español yo no había visto a nadie y aquí en desanpedromedia.com/libro lo tienes. Así que bueno, pues ahí tienes esa estrategia. Si quieres analizarla, yo, como dije, pues la he revisado y le he preguntado. No le he pedido el libro, porque ya pedí un par de libros en inglés y más o menos ya sé cómo funciona, pero bueno, en este caso pues te lo dejo por si lo quieres pedir y ver cómo funciona ese embudo. Básicamente le pregunté: si pudieras comentarme por encima la experiencia, dificultades, ventajas, cómo funciona el sistema de ofrecer un libro en papel físico como estrategia de marketing y enviarlo gratis, pues me gustaría saberlo, ¿vale? Para ver cómo funciona esta nueva, que ya tiene tiempo, pero bueno, es más o menos en España no se utiliza porque el proceso es un poco más complicado de lo normal. Entonces, bueno, estamos mezclando offline con online. ¿Cómo funciona del modelo de negocio? Estaría genial para comentarlo en mi podcast. Vale, y me dijo: llevamos usando ClickFunnels 2 años más o menos. Dificultades muchas. Hay que tener en cuenta que es una estrategia pensada en el largo plazo. Es excelente para aumentar tu audiencia, aunque puede ser costosa económicamente. Obviamente aquí hay mucho trabajo, mucha inversión en Facebook Ads, en Google Ads, distintos modelos, Instagram Ads, etc. Y en cuanto a recursos, tiempo de configuración inicial, software, ClickFunnels es caro, esto ya lo añado yo. Es una estrategia súper limitada. No sirve para todos los negocios, en algunos no tendría ningún sentido, pero para otros funciona muy bien si tu objetivo es alcanzar un número grande de personas. Y esto pues creo que es interesante también conocerlo. Las ventajas, obviamente, que puedes hacer un trato muy único y personalizado al mismo tiempo que automatizado. Funciona simplemente haciendo que el usuario pase por diferentes fases considerando las opciones que ha elegido previamente. Si ha adquirido o no el libro, si ha marcado una opción u otra, si ha abierto un email o no, si ha hecho clic o no en un anuncio, etc. En mi caso, al menos, a corto plazo, no aporta beneficios casi ningún lead, pero a largo plazo, el ROAS, el Return on Advertising Spend, que es básicamente el retorno en la inversión publicitaria, es gigante. Me dice que es gigante el ROAS. Mucho más que si lo hiciese de forma separada. Bueno, creo que es interesante, ¿no?, el tener estos datos de una persona que realmente lo está implementando, que lleva ya 2 años con este sistema utilizando con ClickFunnels. Y bueno, pues así ya tenemos algo más de datos en el caso de que se nos pase por la cabeza realizar esta estrategia de marketing. Espero que te haya gustado este episodio. Si te ha gustado, compártelo, dale a me gusta, apúntate a mis cursos de triunfacontublog.com si aún no lo has hecho, cursos de marketing digital con más de 16 cursos, ese método paso a paso para montar tu negocio online, para aprender marketing digital, para tener una profesión con futuro, como estamos viendo, y con presente. Y bueno, pues para estar también ahí a apoyar el podcast, obviamente, este podcast y muchos de los otros que tengo podcast Triunfa con tu blog, el podcast SEO para bloggers, el podcast... tengo un podcast nuevo, entre comillas, que le he cambiado el nombre, se llama Los Últimos Días, donde comento qué ha pasado en mi negocio durante los últimos 15 días. Sale más o menos cada 15 días y te cuento qué ha pasado en esos últimos días, qué he hecho, qué inconvenientes me he encontrado, dificultades, éxitos y todo. Te lo cuento en el podcast Los Últimos Días, que puedes escuchar también donde estás escuchando este podcast directamente. Así que te invito a que busques Los Últimos Días o busca Borja Girón, porque tengo, como digo, varios podcasts y alguno de ellos te puede interesar, al igual que el que tengo junto a José Miguel García, el podcast Mastermind Emprendedores Digitales, que también contamos una temática en particular cada 15 días y qué nos ha pasado durante la semana de forma resumida. Muchísimas gracias por estar aquí detrás, por apuntarte de nuevo a mis cursos y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto, gracias por compartirlo, por los me gustas y por tus comentarios. Chao.